Bien, 10:16, nuestro invitado de esta hora es Michael García. Él es especialista en temas de lavado de activo y experto. Bueno, ya el señor Barata habló, ¿no es cierto? Confirmó, según lo que él ha señalado, confirma la entrega de los 3 millones para la campaña de Ollanta Humala-Tazo. Para el abogado, para el señor Pedraza, no hay nada nuevo. Sin embargo, el señor Barata aquí ya ha dado la declaración como colaborador eficaz. Antes no era colaborador eficaz. Evidentemente la defensa pide las pruebas que corroboren lo señalado por Barata. Claro, efectivamente, estamos en un escenario donde ya el colaborador tiene que ratificarse en las mismas versiones, en la misma declaración que cuando él manifestó al momento de postular, ¿no?, para ser un colaborador. No puede alterar, no debería alterar, tiene que ratificarse, mantenerse en esa línea, tal vez agregar algunos detalles o ser más detalloso, pero tiene que mantenerse en la línea, porque caso contrario se cuestionaría, ¿no?, las declaraciones que inicialmente dio y ahora no, al momento de ratificarse no coincida, ¿no? Ojo que esto nos manejaría, Michael, un escenario en el que tanto como aspirante a colaborador y como colaborador habría contradicciones. No, más bien habría una versión. Tiene que coincidir, tiene que coincidir, y como digo, lo único que puede variar la declaración entre uno y otro puede ser los detalles. Los detalles ser mucho más minuciosos. Bueno, acá han habido algunos detalles, ¿no? La entrega directa, claro, supuestamente en Nadine Heredia, el dinero adherido al cuerpo de las personas que se referiría en este punto al tránsito, digamos, del dinero. Eso se que requiere. Aporta la investigación requiere eso se requiere la investigación, eso necesita el fiscal, eso necesita el caso, ¿no? Que las versiones o los discursos que emite el colaborador tiene que ser mucho más, tal vez, construido, elaborado, para poder recaer, pues, no, tal vez en una acusación de ser el caso, ¿no? Pero eso se requiere, es el trámite regular, o sea, no hay otro trámite que no puede hacerse, ese es el trámite regular, ese es lo que debe darse en un proceso. En un proceso. Sí, eso es. ¿Qué mejor, no es cierto, que sea en español? Claro, el idioma también depende muchas veces, en este caso, de quién va a declarar, ¿no? De repente, no se le puede exigir que él declare en un idioma distinto. ¿Por qué? Porque él tiene ahorita la condición de colaborador, pero dentro del proceso, además, tiene una función de testigo. Al testigo no le pueden exigir, por eso que existen los traductores dentro del proceso. Claro, sin embargo, el testigo, ¿no es cierto?, porque estás colaborando y estás hablando de un caso tan delicado como ese y confirmando, señalando que se entregó dinero mal habido, ¿no es cierto? ¿Qué delito es este? Bueno, ahí tengo entendido que se está tramitando o se está imputando el delito de lavado de activos. Lavado, ¿no?, de activos. En ese delito habría incluido Ollanta Humala y Nadine Heredia a recibir este dinero de Odebrecht para la campaña. Eso es la imputación que se le hace en este caso, a los investigados, ¿no? Esa es la imputación. Ahora, el delito de lavado de activos lo están incluyendo también como dentro de la ley 30.077 como organización criminal. Entonces, esta ley, la ley de crimen organizado, estrictamente para el colaborador, exige justamente también eso, ¿no? Que la declaración se mantenga en el orden que cuando postuló para colaborador. Entonces, la propia ley, el Código Procesal Penal, exige esta similitud, ¿no?, dado entre que para la defensa, Michael, dado que, por ejemplo, para la defensa de Ollanta Humala, el señor Pedraza señala que aquí no hay nada nuevo. Claro, ese es el discurso. ¿Cómo deja la situación de Ollanta Humala y Nadine Heredia en el sentido de que ellos piden que se les cambie la orden de prisión preventiva por comparecencia? ¿Agrava la situación o no? Mira, si en un momento se le varió de la comparecencia a la prisión preventiva, y ahora debo entender que cualquier persona que tenga la prisión preventiva debe aspirar a variarse a una comparecencia porque busca la libertad, entre los elementos de convicción que se utilizó fue justamente la declaración del aspirante a colaborador. ¿No? De alguna manera podría, y creo que en la audiencia pude escuchar que se cuestionaba esa declaración porque obviamente el colaborador busca un beneficio personal. Perfecto. Pero ahora es una persona que no puede mentir, ojo. Claro, pero ahora ¿omitir sería mentir? Sí, por supuesto, no puede esconder información, no puede variar la información, tiene que ser tan real como habrían sucedido los hechos, ¿no? Pero fíjate, en el asunto de si anteriormente esta versión del aspirante a colaborador eficaz, con esa versión ya se trabajó la prisión preventiva, y ahora que tiene mayor firmeza esa declaración y su condición ya de testigo y colaborador, imagínate, de alguna manera... Pensar en la comparecencia pareciera jalado de los pelos, ¿no? Podría darse, sí, un poco que se complica, pero el asunto es lo siguiente, también esta investigación tiene una línea de tiempo, ¿no? El proceso en sí tiene un plazo que debe estar próximo a vencerse ya. El asunto es que mientras que se corrobore lo que él declaró, en ese tránsito de tiempo tal vez pueda aprovecharse para pedir una variación, ¿no?
porque la corroboración de la documentación a veces dificulta mucho, justamente por eso estos procesos son muy complejos. Muy complejos y toman tiempo, ¿no es cierto? Ahora, efectivamente la corroboración de lo que ha dicho este señor, y lo piden con justicia los abogados o la defensa de Humala y Nadine Heredia, es algo que tiene que darse. Claro, lo que pasa es que la corroboración... Es la obligación de este señor presentar documentos, digamos. Claro, la corroboración más allá de lo que en sí la defensa puede exigir, porque obviamente el dicho es un dicho nada más de la persona, pero no está respaldado. En este caso, la corroboración, además de que el código exige, hay un acuerdo plenario, el 5-2010, si mal no recuerdo. Entonces, este acuerdo plenario exige que las declaraciones de los testigos tienen que corroborarse por pruebas periféricas. En este caso, estamos hablando de documentos, ¿no?, o instrumentos que tengan esta magnitud de ser objetivo. Correcto. La objetividad de esos instrumentos va a permitir corroborar esa versión. Ahora, Nakazaki ha dicho, ¿no? Lo que ha dicho el señor Barata tiene que ser corroborado por la justicia, porque si no la justicia también estaría incurriendo ahí en un tema de no corroboración que es muy delicado. Este es un proceso en el que se está confirmando la entrega en el marco de un delito de lavado de activos y crimen organizado. Claro, se corrobora, pero todavía no en el porcentaje que existe, que el proceso exige para darle la valorización. ¿Qué falta para eso? Falta justamente las pruebas periféricas. Correcto. Las pruebas periféricas... ¿En qué consisten esas pruebas periféricas? Es la obtención de instrumentos documentales que acrediten lo dicho, en este caso, por el colaborador. Correcto. ¿Qué tipo de pruebas va a tener que presentar este señor? ¿Los correos? ¿El OH no basta, digamos? No es suficiente. Eso tiene que, por ejemplo, una pericia contable. O los 4 millones de reales equivalente a los 3 millones, digamos, de dólares. Movimiento bancario, los ingresos, el manejo económico que hayan tenido los investigados, producto de, si no puedo acreditar cómo ingresó ese dinero en mi beneficio o para mi uso, entonces debe entenderse que eso provino, ¿no?, de los aportes que hizo en este caso el colaborador o la empresa que representa el colaborador. Entonces, y que habrían salido de esta oficina creada, ¿no es cierto?, o de esta segunda nivel de oficina. Claro, ya está acreditado que esos dineros habrían provenido de ahí, ¿no? Pero ahí está configurado el tema del delito de lavado de activos, la procedencia del dinero. Claro, se va construyendo, se va consolidando el delito de lavado de activos. Claro, sí, se va consolidando. Eso, como está en la etapa de investigación, todavía tiene que corroborarse la ilicitud, ¿no?, de este dinero con destino hacia, en este caso, a los investigados, y que ellos hayan efectuado una variación de ese monto para volverlo lícito, ¿no? O sea, está en una corroboración, está en una etapa de investigación que aún no culmina. Pero sí es sano y es justo que cuando el abogado de la defensa dice, no, eso tiene que ser corroborado, por supuesto, y no porque la defensa lo exige, sino que el propio proceso, los magistrados, los jueces, tienen que acreditarlo para emitir una valorización de esa prueba. Y es obligación del colaborador eficaz. Es una obligación. O sea, no es un favor tener que acreditar. Es una obligación de él que tiene que proporcionar la información. Él tiene que proporcionar, y eso lo exige la norma. O sea, no le exige, no es un pedido subjetivo. Esta era un poco mi pregunta, Michael, porque el tema ya de la corroboración de la justicia peruana, brasileña, en fin, ¿cuánto pesa en un proceso como estos? Mira, ese proceso en sí se está ventilando acá en sede nacional, y la corroboración, a ver, si hablamos, es un poco arriesgado darle un porcentaje al valor probatorio de estos instrumentos, porque en sí no es una suma, ¿no?, de los elementos de prueba que se adjuntan en un proceso, pero la corroboración de esta versión tendría, los documentos que podría adjuntarse al proceso y corroborar la versión, tendría un nivel de un 40%, ¿no?, porque ya la declaración ya dio otro porcentaje muy parecido. Y a ello habría que agregarle otro elemento más. Por ejemplo, si vamos a poner un supuesto de que la declaración puede ser un 40%, ¿no?, la propia declaración, el dicho. El 40% puede ser los documentos de lo que él ha expresado, y el otro 20% puede ser con respecto al uso y el destino, ¿no?, de los investigados. Entonces se va armando el rompecabezas, ¿no? El rompecabezas. Así es. Sin embargo, en este rompecabezas, ¿no es cierto?, tan complejo en el sentido de los tiempos que toma, los plazos, el día de hoy entiendo que se hace la investigación, o los fiscales peruanos. Ayer fue el fiscal Germán Juárez Atoche. Claro, él le toca esa carpeta, ¿no? Él le toca esa carpeta, ese documento. El día de hoy es para investigar lo relacionado a Keiko Fujimori. ¿Cómo cambiaría el escenario? ¿Cómo ves tú, digamos, la actual escena política en el sentido de confirmarse algunos trascendidos, en el sentido de que habría señalado que también dio a la campaña de Keiko Fujimori a través de personas muy ligadas al fujimorismo, como Jaime Yoshiyama, no lo sé? Claro, mira, el tema político, yo como abogado soy técnico en sí, y como difícil, ¿no?, que pueda arribar a un tema político, ¿no? Lo que sí uno puede esperar dentro de ello es que el mismo discurso, ese colaborador eficaz,
mantendrá en la misma línea con respecto, en este caso, que va a ser el fiscal ese Domingo, creo, ¿no? Domingo Pérez. Domingo Pérez, ¿no? Se va a mantener, debe mantenerse en la misma línea, porque como le digo, es la corroboración de su postulación al colaborador. Hoy volverá a decir lo mismo con mayor detalle. Eso es todo, no veo otro discurso. El detalle, parte del detalle tendría que ser las pruebas, ¿no? Evidentemente. El detalle, claro, el colaborador da la oportunidad de ciertos hechos que habían ocurrido y ahí le toca al fiscal, ¿no?, corroborar esos hechos para imputarle o acusarle ya de manera directa el delito de lavado de activos a los imputados, ¿no? Eso es lo que le corresponde al fiscal. Claro. Ahora, en el caso de Keiko Fujimori o de algunos otros partidos, Barata ha señalado pues que evidentemente ellos apoyaron las campañas electorales de todos los candidatos, ha señalado. ¿Cómo entender? Claro, él ha hecho pues una sindicación muy abierta y no ha tenido el filtro para poder decir a quién exactamente había beneficiado, ¿no? Pero si es una declaración abierta que no ha tenido relación a un proceso, pues eso no se considera como parte probatoria, ¿no? ¿Por qué? ¿Es algo informal lo que ha dicho? Claro, si él... O puede ser una verdad pero cantada al viento, digamos, claro, ¿no? De la forma en el proceso. Cada proceso sigue una línea de investigación. Cada proceso es independiente uno al otro. Por ejemplo, puede darse casos donde el investigado puede estar inmerso de entre varias carpetas, de repente con los distintos fiscales, hasta con el mismo fiscal. Entonces, cada proceso tiene investigación y por más que a veces diga una cosa distinta a la otra, estas declaraciones tienen que adecuarse al proceso y a la línea de investigación que sigue el fiscal, ¿no? Perfecto. Hay declaraciones que no son consideradas. Hay que ver qué sucede el día de hoy, luego de la declaración del señor Barata, que entiendo es 6 de la mañana, ¿no es cierto? Hora nuestra, 8 de la mañana en Brasil, ¿es correcto? Así es. Ya ha empezado la declaración y las respuestas al interrogatorio de los fiscales peruanos en el caso de Keiko Fujimori. Michael García, experto en temas de crimen organizado y especialista en lavado de activos, estuvo esta mañana con nosotros. Nos vamos a una pausa, no se vaya, 10:27.